Bueno, si pudiéramos armar un debate aquí entre nosotros sobre los comentarios que se han vertido, pues ya estaríamos a tener posturas encontradas. Pero yo creo que esto ha sido provocado también por las propias aseveraciones o puntos que se marcaron en el debate en el marco del segundo bloque temático que se abordó. Si bien ya se señalaron aquí algunas cuestiones importantes, y yo creo que una de ellas la señaló el doctor Fernando Castañeda, al señalar que prácticamente sí es un esquema donde no se van a discutir los temas complejos por las implicaciones que se señalaron. Y yo creo que un tema complejo que no se aborda y nunca se ha abordado, que son 6, 7 debates presidenciales que hemos tenido hasta la fecha, el primero en 1994, 2 en el 2000, 2 en el 2006 y ahora 2 en el 2012. En términos generales, en el debate del 94, recién la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el levantamiento del ZLN en Chiapas. En el debate ese ni siquiera se acercaron a discutir el Telecán y las expectativas de México en su entrada de lleno, como se decía en aquel momento, a la globalización. Ninguno de los tres candidatos de aquel entonces, ¿sí? Cuauhtémoc, Cárdenas, Zedillo y Diego, tocaron. Y obviamente fue una gran desilusión para los internacionalistas, esperando el debate con ese contexto en ese momento histórico y que no se haya tratado ningún aspecto de las relaciones internacionales de México y la política exterior. En los debates del 2000 también, de manera muy superficial, se trataron los temas de la política exterior de México. En el 2006 lo mismo y ahora ha resultado lo mismo. En fin, una de las conclusiones en las que no estoy de acuerdo es, no estoy de acuerdo por los alcances de la conclusión, que los debates sí no generan por sí mismos votos. El tema de política exterior y de los asuntos internacionales de México no generan votos porque la gente está preocupada por su inmediatez. Pero yo creo que hay toda una reflexión para trabajar en ese frente en relación a las implicaciones de esa inmediatez de vida y los condicionamientos externos para la vida nacional. Ahora se resultó lo mismo. Cuando se anuncia en el segundo debate presidencial que va a haber un bloque temático de política exterior denominado México en el mundo, sí levantó muchas expectativas entre los analistas nacionales y extranjeros sobre qué se va a plantear. Todo el mundo entramos a revisar, ya algunos conocíamos las plataformas de los candidatos, las plataformas de las campañas y el apartado de política exterior, que ahí vienen muchos elementos, ¿sí? Y uno pensaba que iban a salir a flote en el debate este tipo de cuestiones. Sin embargo, de hecho estuvo ausente en el mismo proceso del debate. Ya cuando se entró al bloque se fue desinflando y reduciendo durante el transcurso de las intervenciones de los 4 candidatos el tema, ¿sí? Y bien, de hecho obviamente no es un debate lo que se da en estos eventos, es un debate en donde pues no hay connotación de ideas ni proyectos, y bueno, son utilizados para reiterar sus promesas de campaña, sus deseos de cambio en el país sin añadir nada nuevo y descalificar y atacar al adversario. Puede servir como termómetro para ver cómo están las condiciones de respuesta de la opinión pública y las pinteras electorales, ¿sí? Pero no obstante este contexto, este escenario, yo traté de rescatar aquellos elementos que agrupándolos de manera resumida abordaron cada uno de los candidatos. Y bueno, ahí está el tema de la imagen de México en el exterior, ya lo señaló el doctor Orozco, en donde sí, yo sí creo que se ha venido construyendo un mito sobre
esta época de oro de la diplomacia mexicana, porque bueno, pues es una situación, se ha venido a estas construcciones para consumo interno, la política exterior es política doméstica, al final de cuentas, en todos los países. Sin embargo, yo creo que sí hay un momento y un periodo histórico en donde México tuvo una gran presencia internacional, ahí sí difiere un poco con el doctor Orozco, en cuanto a su gran capacidad de maniobra diplomática que se tenía fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me tocó vivir la experiencia de esa gran maniobra diplomática y de negociación que tenía México y que a partir del sexenio de Miguel de la Madrid se fue diluyendo y se fue acabando. Sí, es cierto. México tenía una gran presencia internacional, teníamos una gran capacidad de negociación internacional por las características propias de nuestra economía mixta, ¿sí?, que le daba una gran movilidad a la diplomacia mexicana, y había un reconocimiento de los perfiles en las negociaciones internacionales de los mexicanos. Como digo, esto se fue diluyendo. Hoy en día esa capacidad de maniobra se ha reducido en el marco de la propia pérdida de presencia del Estado mexicano, ¿sí?, en las condiciones estructurales del país. En fin, de López Obrador rescaté 3 ideas centrales, que es obviamente que, y lo reiteró él, que la mejor política exterior es una política interior eficiente, por lo que se debía fortalecer la situación interna para que lo respeten en el exterior. Es decir, se debe cambiar la actual imagen interna de México para proyectar una nueva hacia el exterior. De ahí que los aspectos importantes a atender son las expectativas de estudio y trabajo de los jóvenes, a quienes hay que apoyarlos con becas. Y bueno, ahí puso el ejemplo también de la política ya hizo referencia el doctor Orozco, cuando hizo la referencia a Delano Roosevelt, de esta perspectiva keynesiana para resolver los problemas de la inversión en México. El segundo punto es que se deben promover buenas relaciones con todos los países del mundo, lo señaló abiertamente, pero en especial con Estados Unidos, buscando establecer una nueva agenda para promover una cooperación bilateral que impulse el desarrollo nacional y atienda los problemas de los migrantes mexicanos y la inseguridad. Y en tercer lugar, señalaba López Obrador, ¿para qué tantos tratados de libre comercio? Si no se produce lo suficiente para exportar a todos los países con los que se tiene este tipo de acuerdo, lo que se debe hacer es cuidar el mercado interno, estableciendo límites estratégicos, ya que ciertos sectores se encuentran en condiciones de desigualdad respecto a la competitividad de los productos extranjeros. En este sentido, se reiteró que primero se deben atender los problemas internos del país para que una vez que se avance en su resolución se esté en mejores condiciones para competir con el exterior. Yo creo que Josefina Vázquez Mota iba preparada por si había algún cuestionamiento de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no le entró al juego López Obrador en ese sentido. Se mantuvo a la distancia, como siempre en todos los debates se han mantenido a la distancia los candidatos para no mover el avispero con respecto a estas situaciones complejas a las que hacía referencia el doctor Castañeda. Con respecto a la intervención de Vázquez Mota, que ya sabemos que utilizó el mayor de su tiempo asignado para atacar a los otros candidatos, ella también se centró en 3 aspectos. En principio, su primera intervención fue un mensaje dirigido a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, particularmente aquellos que ya cuentan con negocios radicados en el vecino del norte, por lo que prometió crear una subsecretaría del migrante como una medida para fortalecer los mecanismos de apoyo y defensa de los connacionales en el extranjero. Hizo referencia a que la próxima reunión del G20 en Los Cabos es un reconocimiento de la presencia de México en el mundo y que ella estaba orgullosa de que México esté participando en ese tipo de foros. Además, cuenta el país con 44 tratados de libre comercio, SIC, ahí cometió un error, son 12 tratados con los que tenemos hoy en día en vigor, con un poquito más de 40 países, ¿no? Pero son 12 tratados nada más, por lo que se estaba en favor del comercio justo para los productores mexicanos, de ahí esperando que alguien hablara de una revisión del Telecán, pero que no estaba de acuerdo con promover prácticas proteccionistas. Y por último, que se debía reconstruir la relación con Estados Unidos, y yo creo que nada más lo digo para no dejarlo, para evitar el tráfico de armas a nuestro país.
En eso se resumen las intervenciones de Vázquez Montas con respecto al tema de política exterior. Gabriel Cuadri, quien intentó fugir, ya también se señaló como moderador e imponer su agenda a los otros candidatos de no pelaron, ¿sí? Los siguientes días. Es más político en sus planteamientos. De hecho, son 7 señalamientos que hace Cuadri, en donde también parte del principio que México ha perdido su liderazgo y presencia en el mundo. Criticó las iniciativas de que en el país se celebren foros multilaterales y cumbres internacionales, convirtiendo al país en un simple salón de fiestas, pero reconocía el estatus actual de México como potencia emergente. Además, que era vergonzoso que se hubiera cerrado la embajada que se tenía ante la UNESCO. También ahí en relación con esta decisión de la Secretaría, hay muchos mitos que se han construido en relación con esta atención frente a la UNESCO. Segundo, que no se tiene una política definida con China, por lo que solicitó a los otros candidatos su opinión sobre la necesidad de promover un tratado de libre comercio en ese país, y después les reiteró, bueno, ¿ustedes qué opinan de mi iniciativa o de mi propuesta? Tampoco le contestaron. En tercer lugar, que se debería aprovechar plenamente el TELCAN para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Cuarto, que la política exterior se debe fundar en la cultura mexicana, también ya el doctor Orozco señaló, fortaleciendo ese poder suave que tenemos en México, ya que cuenta para proyectar una nueva imagen, por lo que se propuso crear el Instituto Mexicano Octavio Paz, también solicitándole a los otros candidatos que apoyaran su iniciativa o que comentaran esta propuesta. Tampoco lo pegaron. Quinta, cómo se debe recuperar la relación con Centroamérica, que se debe recuperar la relación con Centroamérica, por lo que él propuso la creación de un fondo de 1.000 millones, no recuerdo bien si habló de $1.000 millones, creo que sí, ¿sí? Para promover el desarrollo sustentable en la región. La penúltima, que México debe estar preparado para profundizar sus relaciones con Cuba cuando este país logre establecer un régimen democrático. A mí me pareció un error diplomático que se metiera en un asunto, ¿sí? Con una crítica abierta, novelada, de la situación del régimen político cubano, que ya conocemos qué ha sucedido cuando esto sucede, qué ha sucedido cuando un personaje de la vida política nacional hace una declaración con respecto a otro país en términos peyorativos. Y por último, que se debe proteger y apoyar a los migrantes centroamericanos que llegan a México, otorgándole los mismos derechos de los mexicanos. Este también es un planteamiento que no sé si él alcanzó a medir los alcances de su propuesta. Y por último, propuso la reforma del artículo 89 constitucional para incorporar en el apartado de los principios de la política exterior de México los principios de la democracia, la libertad y la sustentabilidad ambiental. Por último, Peña Nieto centró sus comentarios en 4 aspectos, ¿sí? Igual habló de la pérdida de presencia de México en el mundo, particularmente en América Latina, que se debe a ello, según él, al estancamiento económico, ya que con excepción de El Salvador, los demás países latinoamericanos han tenido un mayor crecimiento en los últimos 10 años, destacando Brasil, que en la actualidad atrae 3 veces más inversión extranjera directa con nuestro país. De ahí que se debe atender el crecimiento interno para lograr atraer mayor inversión extranjera. Yo creo que ese fue el único que hizo referencia a este asunto de la inversión extranjera en el debate, ¿sí? Segundo, que es necesario aprovechar la vecindad con Estados Unidos para impulsar una mayor integración a partir del TELCAN, así como actualizar la agenda bilateral para lograr una frontera más segura y otorgar más apoyo y respaldo a los migrantes mexicanos. Tercero, que las relaciones internacionales de México deberían de convertirse en el motor del desarrollo nacional, por lo que era necesario profundizar la relación con Estados Unidos y simultáneamente diversificar la política exterior, establecer una relación especial con Centroamérica y el Caribe, intensificar la exportación de productos mexicanos a América del Sur y promover más comercio con la región de Asia-Pacífico, donde hay una gran oportunidad para impulsar la exportación de productos agrícolas. Y por último, que se debe establecer una política industrial, también fue el único que habló de política industrial, para que los productos mexicanos tengan mayor presencia y competitividad en el extranjero. En conclusión, yo creo que reiteramos la preocupación de que en las actuales condiciones estructurales de México, los candidatos presidenciales no hayan dialogado y debatido sobre el futuro inmediato de la política exterior de México,
minimizando la dimensión internacional del país en el contexto general de sus reflexiones y propuestas. Es obvio que hoy más que nunca no se puede replantear el proyecto futuro de la nación mexicana sin considerar y evaluar los efectos estructurales internos que han tenido y tendrán a corto y mediano plazo las relaciones externas del país, donde destacan, entre otros procesos globales, la crisis económica internacional, nadie habló de esto, el cambio climático y las migraciones, así como la relevancia de relaciones bilaterales prioritarias con Estados Unidos, China y gran ausente de las intervenciones la Unión Europea, nuestros tres principales socios económicos. En fin, en este contexto iba a surgir la pregunta, ¿sí? ¿Por qué minimizar en el debate presidencial la dimensión internacional de México? Como ya se señalaba aquí y lo planteó con mucha claridad el doctor Castañeda, pues porque los asuntos internacionales y de la política exterior no generan votos, porque a los electores les interesan la inmediatez de sus problemas. Es decir, aún los otros dos bloques temáticos de la política gobierno y de desarrollo nacional y sustentable, desde mi punto de vista, no pueden ser claramente evaluados en un proyecto integral del país si no se ubican en el escenario actual de la realidad de México, donde el binomio indisoluble y es un referente metodológico que siempre planteamos aquí en la facultad, ¿sí?, entre lo interno y lo internacional, determinando los derroteros presentes y futuros de la economía, la política y hasta la cultura de la nación. Muchas gracias.